Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a intrigar, les va a conmover y, quién sabe, quizás les haga sentir un poquito esa conexión que a veces trasciende fronteras y distancias. Hablamos de esos amores que, aunque la geografía nos separe, la mente y el corazón insisten en mantener vivos. Y hoy vamos a hablar de un caso particularmente sonado, un caso que ha capturado la atención de miles de personas. Can Yaman, mi cuerpo en Italia, pero mi mente sigue con él. Sí, ya sé, suena a novela, ¿verdad? Pero es una historia real, o al menos, la percepción que muchos tienen de ella. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta frase resuena tanto? Vamos a desgranarlo juntos, a explorar las emociones, las especulaciones y la fuerza de esa conexión que a veces nos hace sentir que, a pesar de estar físicamente en un lugar, nuestro corazón y nuestros pensamientos están en otro. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Así no se pierden ninguno de nuestros contenidos y apoyan este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La frase "mi cuerpo en Italia, mi mente sigue con él" se ha convertido casi en un himno para muchos, especialmente para las fans de Can Yaman. Y es que para quienes siguen de cerca la carrera y la vida de este actor turco, que ha conquistado corazones a nivel mundial, la conexión con Italia es innegable. Él ha estado trabajando, viviendo, inmerso en proyectos allá. Vemos sus fotos en Roma, en Milán, disfrutando de la Dolce Vita, conociendo su cultura, su gastronomía. Su presencia en Italia se ha vuelto constante, casi una segunda patria para él en estos momentos. Y ahí es donde entra la dualidad, la paradoja que evoca esa frase. Porque mientras su cuerpo físico está disfrutando, o al menos desarrollándose profesionalmente, en la hermosa península itálica, su mente, sus pensamientos, sus anhelos, ¿dónde están? Y es aquí donde entramos nosotros, los espectadores, los seguidores, los que imaginamos, especulamos y, a veces, sentimos con él. La primera reacción que surge al escuchar algo así es, por supuesto, la curiosidad. ¿Quién es él? ¿A quién se refiere? Y la respuesta, en este contexto de Can Yaman, es casi obvia para quienes siguen su vida privada. Hablamos de Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus. Su relación, que nació en el set de filmación, fue un torbellino de química, pasión y complicidad que traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de ellos como pareja y cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera de cámaras era analizada y celebrada. Se convirtieron en la pareja soñada para muchos, y la expectativa de una relación seria y duradera era altísima. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y de las relaciones, las cosas no siempre siguen el guión que uno imagina. La relación entre Can y Demet, tras un periodo de alta intensidad y apariciones públicas, pareció desvanecerse. No hubo comunicados oficiales de ruptura, ni explicaciones detalladas. Simplemente dejaron de aparecer juntos, y las señales apuntaban a que habían tomado caminos separados. Y es en este punto donde la frase "mi cuerpo en Italia, mi mente sigue con él" cobra un significado profundo para muchos de sus seguidores. Se interpreta como esa nostalgia, ese anhelo por lo que fue, por esa conexión especial que existía con Demet. Can está en Italia, construyendo una carrera, viviendo nuevas experiencias, pero la memoria, los sentimientos, la conexión que tuvo con ella, siguen presentes en su mente. Es como si, a pesar de estar físicamente en un lugar, su corazón estuviera anclado en otro, o en otra persona. Y esto no es algo exclusivo de los famosos, ¿verdad? Todos hemos experimentado esa sensación. Estás en una reunión de trabajo concentrado, pero tu mente divaga hacia ese viaje que planeas, o hacia esa persona que te importa. O estás en una cena con amigos, pero un recuerdo te transporta a un momento pasado. La mente tiene esa capacidad asombrosa de viajar, de crear escenarios, de revivir emociones. Pero en el caso de Can Yaman, el hecho de que se trate de un actor de fama mundial, con una vida pública tan expuesta, magnifica este sentimiento. Las cámaras están sobre él, sus seguidores están observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus likes en redes sociales, cada una de sus apariciones. Y cuando se rumorea o se percibe que su corazón aún guarda un espacio para Demet, la imaginación colectiva se desboca. ¿Qué significa exactamente esa frase en su contexto? Podría ser simplemente una expresión poética, una metáfora de la nostalgia que se siente por un amor pasado, por una época dorada.
Podría ser la manifestación de una profunda conexión emocional que incluso al separarse físicamente, persiste en la memoria y en los sentimientos. O podría ser, y aquí entramos en el terreno de la especulación pura, que todavía exista un lazo especial, un cariño profundo que a pesar de las circunstancias, no se ha desvanecido por completo. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, de las relaciones y de la memoria. ¿Realmente podemos dejar atrás a alguien que marcó nuestra vida? ¿Hasta qué punto nuestras experiencias pasadas influyen en nuestro presente y futuro? Y cuando hablamos de personalidades públicas, estas preguntas se vuelven aún más intensas, porque sentimos que somos parte de su historia, que sus amores y desamores nos afectan de alguna manera. Las redes sociales, por supuesto, han jugado un papel fundamental en la difusión y amplificación de esta idea. Cada foto de Can en Italia, cada interacción suya, cada mención a Demet, se convierte en material para los fans, para los haters, para los curiosos. Se crean teorías, se analizan cada detalle y la frase «mi cuerpo en Italia, mi mente sigue con él» se convierte en el resumen perfecto de esa supuesta dualidad emocional. Y es que, piénsenlo, ¿quién no ha sentido esa dicotomía? Quizás no en el contexto de un romance de película, sino en situaciones más cotidianas. Estás en un nuevo trabajo intentando adaptarte, conociendo gente nueva, y sin embargo, una parte de ti extraña la rutina anterior, a tus antiguos compañeros, la sensación de pertenencia que tenías. Tu cuerpo está presente haciendo el esfuerzo de encajar, pero tu mente, tus recuerdos, tus afectos, siguen ligados a lo que dejaste atrás. En el caso de Can y Demet, la química que tenían era tan palpable, su historia tan emocionante para sus seguidores, que la ruptura fue un golpe para muchos. Y es natural que ante la ausencia de explicaciones, la gente busque respuestas, busque coherencia, busque la continuidad de esa magia que vieron en ellos. La frase encapsula esa esperanza, esa ilusión de que a pesar de la distancia y del tiempo, el sentimiento perdura. Además, no podemos olvidar el factor cultural. Can Yaman es turco y su fama inicial explotó en Turquía. Luego su salto a Italia ha sido espectacular, ganándose un público masivo y un lugar en el corazón de muchos italianos. La Italia que él ahora habita es un escenario vibrante, lleno de vida, de oportunidades. Pero ¿cómo influye su origen, su cultura, sus raíces en sus sentimientos? ¿Es posible que la nostalgia por su tierra natal, por sus afectos en Turquía, se mezcle con los sentimientos hacia alguien que fue importante allí? La frase se vuelve ambigua, abierta a múltiples interpretaciones. Lo que sí es seguro es que esta frase, mi cuerpo en Italia, mi mente sigue con él, se ha convertido en un símbolo de la complejidad de las emociones humanas, de la fuerza de los recuerdos y de la persistencia de los vínculos afectivos. Es una frase que evoca esa sensación de estar dividido, de estar viviendo una realidad física mientras el corazón y la mente se debaten entre el presente y el pasado, o entre el aquí y el allá. Y es precisamente esa conexión emocional, esa empatía que generamos con las historias de otros, lo que hace que este tipo de contenido sea tan cautivador. Nos identificamos, aunque sea de forma inconsciente, con esa dualidad. Nos hace pensar en nuestras propias experiencias, en esos él o ella, que a pesar de la distancia, siguen ocupando un espacio en nuestros pensamientos. ¿Qué ha pasado realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, como suele suceder, solo ellos la saben. Lo que nosotros tenemos son las señales, las imágenes, los rumores y, sobre todo, la resonancia de esa frase que ha logrado capturar un sentimiento universal. La idea de que a pesar de estar físicamente en un lugar, nuestra mente y nuestro corazón pueden estar en otro, conectados a alguien o a algo que amamos. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas, que las distancias físicas no siempre se traducen en distancias emocionales, y que la memoria tiene un poder inmenso para mantener vivos los sentimientos. Así que la próxima vez que escuchen esa frase, piensen en la historia detrás, en las emociones que evoca, y en cómo, en algún rincón de nuestras propias vidas, todos hemos experimentado esa sensación de tener el cuerpo en un sitio, pero la mente y el corazón en otro. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta intrigante frase y las historias que la rodean. Hemos explorado la conexión entre Can Yaman y Italia, la posible referencia a un amor pasado, y cómo esta dualidad resuena en nosotros, los espectadores. Hemos visto cómo la vida de una celebridad puede convertirse en un espejo de nuestras propias emociones y experiencias, recordándonos la complejidad de las relaciones humanas y la persistencia de los vínculos afectivos.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Me encantaría saber qué opinan usted. Es sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez que su cuerpo está en un lugar, pero su mente y su corazón en otro? ¿Qué piensan de la situación de Can Yaman? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.